En el documento denominado hardware reconfigurable se ven algunos proyectos interesantes que pueden ser tomados como proyectos finales basados en FPGAs. Una de las primeras ideas del uso de FPGAs es en desarrollo de juegos o animaciones. Voy a pasar este documento a reserva de que ustedes lo puedan ver posteriormente más detallado. Les comentaba que recrear máquinas clásicas de juegos puede ser alguna aplicación interesante donde se manipulan animaciones y audio. We are using Spartan 3D board. Our project is using microBlaze software processor and our own video and audio module. Great part of our work is integrated development tool, which enables anyone to write own games using Visual Studio in C language. Here we can see Visual Studio code for computer side and the same code running on FPGA in Xilinx Platform Studio. To control games on our embedded system, we have built about $100 gamepad with force feedback, which can be controlled using accelerometer. To present capabilities of our hardware, we have developed a few games which we would like to present to you now. So, this is Space Link game. Classic snake game. With floating music. Arcos is a survival platform game called Double on Nightmare. We have Double Nightmare once again, running on PC. One player to enjoy your favorite music hits. Since we have also a closer. Accelerometer control. Otro de los proyectos que se pueden implementar es crear un microprocesador. En la compañía Intesc existe un curso donde se desarrolla un microcontrolador o microprocesador completo. Todos los elementos de un dispositivo como estos pueden ser diseñados en plataforma de FPGA. En la parte final del documento podemos ver una serie de tutoriales, videotutoriales, donde algunos de ellos, como por ejemplo este proyecto de osciloscopio, pueden ser de mucha utilidad. El proyecto es un osciloscopio digital que utiliza el convertidor análogo a digital integrado en la tarjeta D10 Lite. Consta de una salida a VGA que nos muestra toda la señal en su parte positiva. Aquí podemos ver un recuadro donde se muestra la señal. Podemos cambiar de señal senoidal a cuadrada
y también a triangular. Y como vemos se muestra perfectamente. Tenemos asimismo datos de voltaje en esta parte de acá. Esto está en milivolts, así que serían aproximadamente 3.4 volts. Y en la parte de abajo tenemos el periodo de muestreo. Esto nos simboliza en microsegundos de qué tamaño es el periodo en cada recuadro dividido por estas líneas amarillas. Entonces en este recuadro tenemos 1 milisegundo. El control de todo esto se lleva a cabo desde la interfaz de los botones que contiene la misma tarjeta. Utilizamos el primer botón, el primer switch para congelar la imagen. Por ejemplo, si tenemos una imagen que se mueve a una frecuencia variable y queremos capturarla, simplemente movemos un interruptor y podemos congelar la imagen. Igualmente, si lo que queremos es ver la imagen continua y cómo cambia, podemos cambiar la frecuencia de muestreo con los dos botones que tenemos acá. Con este se baja el periodo y con este se aumenta. Aquí podemos intentar capturar la señal y de igual manera tenemos varios rangos para aumentarlo. Se utiliza un código binario de 2 bits para mostrar del bit más significativo al menos significativo cómo varía nuestra señal. Igualmente se cuentan con varios canales y 2 señales precargadas para poder probar sin necesidad de un generador. Las señales que se muestran son señales cuadradas. Tenemos aquí una señal y aquí tenemos otra señal y la otra señal. Y bueno, eso sería todo el funcionamiento básico del osciloscopio. Se adaptan a los problemas, cómo es que se adaptan al enemigo para resolverlo de manera más eficiente. ¿Dónde está la magia? Porque esto parece un poco de magia. Pues la idea clave está en que cualquier función lógica, cualquier puerta lógica, que es con la que están construidas los circuitos digitales, puede implementarse utilizando una simple memoria. Por ejemplo, una puerta AND, todo el mundo conoce que es una puerta AND, ¿verdad? Se puede implementar con una sola memoria que sea capaz de almacenar solo 4 valores. ¿Vale? En la dirección 0, 0 de la memoria almacenamos el valor 0. En la dirección 0, 1 el valor 0. En la dirección 1, 0 el valor 0. Y en la dirección 1, 1 el valor 1. ¿Vale? De forma que cuando colocamos en la entrada de la memoria la dirección 0, 0, lo que nos responde es con su contenido 0, justamente la AND entre las dos entradas. ¿Vale? Cuando preguntemos con cualquier dirección a la memoria, cuando la leamos, lo que nos ofrecerá la salida será el resultado de hacer una operación AND. Si queremos cambiar la funcionalidad de este circuito digital y en vez de que se comporte como una AND, se comporte como una OR, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente escribir en esas 4 posiciones de memoria cuál es la respuesta de una función OR. ¿Vale? De esa forma podemos tener un circuito en blanco totalmente, donde todavía no sabemos cuál es la funcionalidad digital que vamos a asignar a cada una de sus puertas y configurarla según las necesidades para que se comporte como una puerta AND, como una puerta OR, como una puerta XOR. Si tenemos muchas de estas, podemos interconectarlas entre sí. ¿Vale? Bueno, realmente, ¿qué hace falta para construir cualquier circuito digital? Hace falta 3 cosas principalmente. La primera de ellas son puertas lógicas. En nuestro caso, las puertas lógicas serán pequeñas memorias. ¿Vale? En segundo lugar, biestables, registros donde guardar valores que se almacenarán. Y por último, un montón de cables para interconectarlos entre sí. ¿Vale? Bueno, pues una FPGA no es más que eso. Un montón de puertas lógicas, de biestables y de cables. Y dependiendo
de cómo los configuremos, o tendremos un circuito o tendremos otro. ¿Vale? De forma que, y ya hemos visto además, que cambiar de un circuito a otro es escribir en unas memorias, el contenido de unas memorias. Por lo que cambiar de una funcionalidad a otra es tan sencillo como escribir la memoria de configuración, en este caso, de las FPGAs. Es decir, en unos pocos microsegundos puede estar comportándose una FPGA como si fuera, pues, no lo sé, un cifrador triple DES, y a los 20 microsegundos después se puede estar comportando como, pues no sé, un códec de audio. ¿Vale? Estamos cambiando el hardware, ¿vale?, sin necesidad de hacerlo físicamente, de coger una tarjeta y cambiarla por otra. Bueno, entonces el hardware se nos está convirtiendo en software. ¿Por qué? Porque ahora lo que eran puertas lo representamos simplemente con ceros y unos. Si son esos ceros y unos que guardamos en esas pequeñas memorias que se llaman LUTs, en las memorias de configuración para poder interconectarlas entre sí, etc. ¿Vale? Y entonces pues tenemos las mismas facilidades que cuando desarrollamos hardware. El hardware se hace libre igual que el software libre. Podemos tener, igual que tenemos programas software libre a los que podemos acceder a su código fuente, podemos modificarlo, mejorarlo, compartirlo con la comunidad, pues podemos hacer lo mismo con el hardware, ¿vale? Porque ahora ya no necesitamos tenerlo físicamente para trabajar con él. Por lo tanto, es fácil de compartir ahora el hardware. Antes, para compartir el hardware nos tenían que dar físicamente el cacharro, la tarjeta. Ahora no. Ahora nos pasan un fichero con la configuración de la FPGA, la cargamos en nuestra FPGA y ya tenemos un hardware nuevo. Es fácil de reproducir y clonar, efectivamente. Igual que el software. Para pasarle un programa a nuestro amigo simplemente tenemos que hacer una copia y se lo pasamos en un pendrive. Pues ahora exactamente igual. Si tenemos imaginar nuestro teléfono móvil, queremos actualizar sus procesadores porque se nos han quedado antiguos. No tenemos que tirarlo a la basura, simplemente tendríamos que cargar la nueva configuración si estuviera construido con FPGAs. Y fácil de diseñar. El hardware siempre ha sido relativamente difícil de diseñar porque hay que ensuciarse las manos, por decirlo así, ¿no? Hay que estar conectando cosas, trabajando en el laboratorio. Ahora podemos trabajar como si fuera software, ¿vale? En teoría, por eso he puesto ahí ese interrogante. Luego volveremos por mí. Bueno, y de hecho tenemos hasta repositorios de hardware libre. Fijaos, el primer fabricante, la empresa que más microprocesadores vende es una empresa que se llama ARM. Seguro que os suena, ¿verdad? Porque los procesadores ARM están en multitud de dispositivos, desde los iPhone hasta, televisiones, servidores, en todo. Bueno, pues ARM es una empresa que no fabrica chips. No ha fabricado nunca ningún chip. Lo que hace es vender ese hardware, la propiedad intelectual, realmente, la descripción de ese hardware, y son otros fabricantes, pues no sé, Intel, AMD, otros, Apple, los que cogen ese hardware y lo integran en sus dispositivos. No como FPGAs, no son FPGAs, pero son otro tipo de dispositivos. Esa es la idea, ¿no?, detrás de los repositorios hardware. Podemos tener la descripción de un dispositivo hardware, me la bajo y la meto en mi diseño junto con otros dispositivos de librería y construyo mi propio sistema on chip o mi propio circuito. Lo descargo en una FPGA y ya tengo un circuito, ¿vale? Algo parecido a como trabajamos con el software. Con el software uno no se lo escribe todo desde cero, la librería matemática, la librería para trabajar con imágenes, sino que se va descargando distintas librerías, ¿vale?, y después, utilizando esas funciones de librería, pues construye su propio código. Algo parecido está pasando con el hardware. Este es un repositorio que se llama OpenCores, simplemente, no se ve muy bien, pero ahí tenéis algunos ejemplos de todas las posibles cores, se llaman, las librerías
las funcionalidades en hardware se llaman cores. Pues hay cores aritméticos, de comunicaciones, coprocesadores, cores de criptográficos, cores de SPs, incluso procesadores. Si vierais bien, porque si tuvierais ojo, vista de águila, podríais ver que ahí aparece OpenMSP, ¿verdad? Que estamos utilizándolo en robótica. El MSP pues tiene su propia versión Open que podéis descargar, meterle una FPGA y ya tenéis un MSP 430 trabajando para vosotros. Además, ese MSP 430 lo podéis mezclar, por ejemplo, no sé, con un core criptográfico y además ponerle una unidad aritmética en punto flotante, que no tiene, ¿vale? Y construir vuestro propio sistema on chip utilizando MSP 430. Bien, ¿y por qué son, además de esta flexibilidad, por qué es tan atractivo trabajar de esta manera? Bueno, pues aquí tenemos una comparativa entre cómo se hace la computación con FPGAs versus cómo se computa con microprocesadores. Para implementar o para computar, realizar la computación que se expresa en ese código, un típico código C, donde declaramos 4 variables y tenemos que hacer unas sumas con ellos, ¿vale? Y obtener el resultado. A la izquierda tenéis cómo después de compilar, ¿qué aspecto tendría después de compilar ese código con un compilador software? Pues tendríamos una serie de instrucciones en ensamblador, ¿vale? Y lo que harían pues sería cargar los operandos y realizar las operaciones. Fijaos que hay, por ejemplo, en este caso hay 2 operaciones de suma, que son los que aparecen con la palabra add, 2 sumas. ¿Por qué? Pues porque este micro, para el que se ha compilado, solo tiene un operador o una ALU, una sola unidad de suma. Entonces tiene que hacer la primera suma, guardar el resultado intermedio y después realizar la siguiente, ¿vale? ¿Qué pasaría si lo hacemos con una FPGA? Pues con una FPGA no tenemos que restringirnos al hardware del que dispone un micro, sino que podemos construir todo el hardware que necesitemos a la medida de nuestra aplicación. En este caso, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos 2 sumadores, ¿vale? Para sumar los 3 valores. Pues los configuramos dentro de nuestra FPGA. Tenemos 2 sumadores, 3 registros donde estarían los operandos y un registro final para guardar el resultado. En un solo ciclo realizamos la operación y ya tenemos el resultado, un solo ciclo. Mientras que el software que va a un microprocesador necesita pues una serie de ciclos para ejecutar cada una de las instrucciones. Tiene que leer de memoria, un operando, después el otro, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, por un lado, la flexibilidad del software, porque si queremos cambiar la funcionalidad, solo tenemos que cambiar la configuración de la FPGA. Y además tenemos la velocidad del hardware. Por eso otros son tan interesantes. En un solo ciclo podemos hacer lo que un micro tendría que hacer en varios ciclos. Eso supone no solo más velocidad, sino también menor consumo. Porque claro, si queremos acelerar la computación en un micro, ¿qué tenemos que hacer? La única posibilidad que tenemos es optimizar nuestro código o darle al reloj, aumentar la frecuencia de reloj. Cuanto más frecuencia de reloj, mayor consumo. De hecho, las FPGA suelen trabajar a una frecuencia menor que los micros. Los micros ya van por los gigahercios, las FPGAs pues están todavía en los cientos de megahercios. Y aún así consiguen mejor rendimiento que los microprocesadores. Bueno, y realmente, esto ya se ha acabado aquí, para que demostraros que efectivamente todo es cierto, esta parte de la presentación la estoy haciendo utilizando efectivamente una FPGA. ¿Vale? Esta FPGA que no veis, porque está ahí dentro de esta tarjeta, esta es una tarjeta que tiene aproximadamente unos 10-12 años. ¿Vale? Dispone además de la FPGA una memoria flash. ¿Por qué? Porque es la prueba definitiva de que las FPGA son sexys. ¿Vale? En este caso está utilizando una FPGA para desencriptar un fichero.
Segunda razón por la que son buenos tiempos. Las FPGAs se están haciendo libres, se están liberando. Habíamos dicho, hay todavía una herramienta que todavía es propietaria de los fabricantes, que es la última fase de Place and Route. Ah, sí, se oye todavía. Gracias. Bueno, pues existe un proyecto liderado por un tal Clifford, que lo que ha hecho es ha hecho la ingeniería inversa de una FPGA para averiguar cómo se programa, cómo es la microarquitectura y cómo programarla. Lo ha hecho con una FPGA relativamente pequeña y ha creado todas las herramientas para poder programarla, desde la síntesis hasta el Place and Route, todo. Y las ha dejado libres, ¿vale? Por lo tanto, para trabajar con ellas solo me las tengo que descargar del repositorio, compilarlas y directamente ya lo tengo listo. ¿Ok? Se llama el proyecto IceStorm, ahí lo tenéis. Además, en España se ha creado una comunidad que se llama FPGA Wars, que está liderada por el maestro Obi Juan, que ha añadido algunas herramientas para hacer más fácil la programación de esas FPGA libres. Ahí tenéis un poco, una se llama Apio. Apio IDE es un entorno de programación para Verilog, que es uno de esos lenguajes de descripción hardware. Y también tenéis el Ice Studio, que es una herramienta gráfica donde no tenemos que escribir código, sino que las puertas las podemos dibujar y conectarlas como si tuviéramos un esquemático, ¿vale? Todas estas herramientas son libres, uno puede descargarlas, ver su código fuente, mejorarlas, hacer contribuciones, ahí las tenéis. Y además han creado, con esa FPGA que está liberada, han creado tarjetas o placas libres también. En concreto, desde Granada han creado esta, que se llama ICZoom Alhambra, que a través de un proyecto Quickstarter se ha desarrollado, ¿vale? Ahí tenéis las referencias si queréis acceder a ellas. Tercera razón por la que las FPGAs, y ya voy rápido, son buenos tiempos para las FPGAs. Y es que estamos en la era del IoT. Si alguien no sabe lo que es IoT, pues citaré a un gran maestro como es Leo Harlem. ¿Vale? La IoT es que las máquinas hablan con máquinas. La nevera habla con la lavadora se conecta a Internet, ¿vale? Y como dice Leo Harlem, esta mañana he entrado a la cocina y me dice la nevera, como he visto que estás cogiendo un poquito de peso, te he comprado en el supermercado unos yogures con bífidos que te van a venir muy bien. Le dice Leo, que no me hagas la compra. Bueno, y es que el Internet de las cosas se nos está yendo de las manos, ¿vale? Y aquí tenéis la estadística. Es que para 2020 se prevé que tengamos 50 billones de cosas conectadas a Internet, produciendo datos sobre nuestro comportamiento a la hora de comer, sobre nuestro comportamiento al hacer deporte, sobre cómo lavamos la ropa, sobre un montón de cosas. Eso en el ámbito doméstico, los monumentos, en un vídeo turístico, identificar las zonas por las que nos movemos, etc. Necesitamos una capacidad de procesamiento enorme y eso nos dan las FPGAs. Búsqueda y análisis de Big Data, otra palabra que está en el hype, para averiguar tendencias, patrones de comportamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues para todo eso tenemos los web services de Amazon. Pero es que además están creando nuevos modelos de negocio. Y Amazon nos plantea que utilizando su plataforma podemos hacer el desarrollo de un core, de un hardware especializado, subirlo a la nube de FPGAs y utilizarlo para ejecutar las aplicaciones de nuestro negocio, o bien ese core que hemos desarrollado, ponerlo en el mercado como si fuera un Apple Store. En vez de vender aplicaciones, lo que vendemos son instancias FPGAs que sirven para procesar ciertos tipos de datos de forma muy eficiente y muy rápida. ¿Vale? O sea que ya no solo los desarrolladores de software van a tener
la plataforma de Apple Store, sino que habrá otro store de FPGAs, de aplicaciones FPGA. Bueno, mola todo, ¿verdad? Pero ya, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a trabajar con todo esto? Bueno, pues tenéis dos opciones, bueno, muchas opciones. Trabajar con el lado libre y el maestro Bijuan, que tenéis ahí. Ahí tenéis las direcciones de Internet para acceder a todas las herramientas. Estas herramientas, como hemos dicho, son libres, están mantenidas por la comunidad, son muy ligeras, ocupan muy poco y son rápidas. Y porque por el momento solo trabajan con una FPGA, solo se ha liberado una FPGA. Con una capacidad relativamente limitada, pero hay varias placas disponibles en el mercado por un precio bastante asequible. Esa es una opción. La otra opción, el lado oscuro. Ir a los fabricantes de FPGAs que no liberan sus herramientas. Pero lo interesante es que, aunque no sean libres, son gratuitas. No podemos bucear en el código fuente de esas herramientas, pero bueno, eso lo dejamos para los frikis. Pero podemos utilizarlas, que es lo interesante. Y además soportan lenguajes C y C++ y OpenCL, otros lenguajes. No solo los HDLs. Es decir, podemos trabajar con ellos, con nuestro Mac en Starbucks, ¿vale? Y depurar el código que va a ir a las FPGAs de forma sencilla. Tiene el inconveniente, son bastante pesadas, 20 gigas creo que la herramienta de Xilinx. Bueno, esta sección de video que vimos, aquí la pueden ver completa, que son denominado buenos tiempos para FPGA y por qué los ingenieros deberían aprender a programar FPGA.